Ser un privilegio estar aquí nueva vez, como cada lunes, en esta materia de a través de la Biblia, Nuevo Testamento, lo que hemos llamado el fundamento de nuestra fe, nuestras raíces, nuestra simiente, donde estamos fundamentados. Fuera de ahí no hay nada. Quien le habla a su hermano y amigo, el maestro Lorenzo Rojas, desde República Dominicana. Un placer estar aquí con cada uno de ustedes. Bendecimos la vida de los que están ahí conectados, los que van a escuchar los audios más adelante. Que Dios le bendiga de gran manera. Tenemos Margarita por ahí que saluda, dice buenas noches, buenos días. Miliana dice amén, bendiciones. Dicen que se escucha bien. Y bueno, bendecimos a todos los que se han conectado por ahí. El lunes pasado no tuvimos encuentro, pero ya estamos aquí nueva vez. Ya entramos directamente a lo que es el Nuevo Testamento. Damos gracias al Padre que nos da la oportunidad de estar aquí presente y que nos permite adquirir esta revelación de su palabra. Él es quien lo hace posible. Entonces, mi gente, miren acá. Algunas de las partes que habíamos visto es el periodo intertestamentario, lo que la teología llamó 400 años de silencio. Para nosotros entender ese tiempo, ese lapso entre Malaquías y Mateo, abismal, pero que estaba preparando el terreno para la llegada del Mesías en el tiempo exacto. Recuerden que Dios no llega antes, tampoco llega después. Dios llega en el momento correcto e indicado de la historia y de nuestra vida también. Vimos cómo Roma, alguien está tratando de entrar. Vimos cómo Roma ascendió al poder después de la dinastía babilónica, medos y persa. Vienen los griegos con Alejandro Magno y luego entonces viene el general Pompeyo y toma el control de Asia Menor y entra el imperio greco-romano, obviamente gobernada por los romanos, pero al adquirir el poderío de los griegos se le llamó el periodo de los grecos romanos y en la Biblia se le llama el periodo helénico. Vimos lo que fue la Pax Romana. Recuerdan esa parte que era una alianza política donde Roma, en vez de subyugar al pueblo, lo que hacía una alianza y le decía, entrégame tantos tributos, te voy a hacer carretera, construcciones, tú me entregas un tributo y no hay problema con eso siempre y cuando tú trabajes para el emperador. Era una estrategia militar que utilizaban para subyugar y someter a los pueblos y entrar en un asunto llamado la Pax Romana. Para ese tiempo el idioma general era el griego koiné, llamado así porque significa el griego común, el lenguaje de la época. Se convirtió en el idioma universal en toda Asia. ¿Por qué? Porque a los griegos y los romanos gobernar toda Asia se convirtió en el lenguaje común de la diáspora. Algo parecido a lo del inglés ahora, como Estados Unidos es conocida como una de las potencias mundiales, pues el inglés se ha convertido en la lengua universal a nivel mundial. Usted hace un libro en español y lo van a consumir en Latinoamérica, lo van a consumir en España y algunos países hispanohablantes, pero si lo hacen en inglés, lo van a consumir a nivel mundial. Por eso es que surge la traducción de la Biblia del hebreo al griego, la primera traducción llamada la Septuaginta o la Biblia de los 70. Vimos la dinastía herodiana, quiénes eran los Herodes, los tipos de Herodes que habían, cómo llegaron al poder. Vimos la geografía política, Judea, Galilea, Samaria, Decápolis. Vimos todo eso en la estructura, ¿recuerdan? Vimos el segundo templo, las obras que hizo Herodes el Grande, y ahí el concepto de sinagoga, cómo empezó a surgir aparte del templo, esos pequeños lugares que se destinaron para reunirse y estudiar la Torá. Vimos las sectas y los partidos del primer siglo, como los fariseos, los saduceos, esenios, celotes, los herodianos, los escribas, y vimos cada uno de ellos lo que significaba. Eso está por ahí, repáselo, porque eso es parte del fundamento del Nuevo Testamento. Vimos también el contexto de honor y vergüenza, cómo se manejaba la economía del lugar, recuerdan, los publicanos, todo eso. Y los idiomas de la época, arameo, hebreo, el griego y el latín, que era el de la burocracia. Vimos cómo se formó el canon del Nuevo Testamento. Anteriormente era una tradición oral, se mantenía de boca en boca, de generación en generación, hasta que luego se transcribe, y ahí exactamente donde caemos el día de hoy, que es en el Nuevo Testamento. Había una parte que ustedes debían investigar sobre la ficha técnica, recuerdan, de lo que es el Nuevo Testamento,
Vamos a iniciar con Mateo, los 4 evangelios, un panorama general, y luego de ahí entonces seguimos cartas de Pablo, epístolas universales, y ahí cerramos. O sea que nos quedan todavía unas 3 clases, posiblemente 4 si damos una extra. Hasta ahora vamos bien, me escuchan bien, el audio está bien, confirmen. ¿Sí? Ok, excelente. Entonces quiere decir que vamos bien. Seguimos acá. Vamos a ponerlo aquí en pantalla completa para que ustedes puedan visualizar. En la parte del Nuevo Testamento, los evangelios de Yeshua HaMashiach, el fundamento de nuestra fe. Ya vimos esta parte que fue el recorrido que hicimos para llegar a Mateo, que es donde entramos el día de hoy. Ya vimos la historia de la redención, vimos la formación del canon, de la palabra viva a lo que se llamó el códice. ¿Cómo se formó? Tenemos la parte del querigma, que es la proclamación del evangelio. Esto ocurrió durante 20 o 30 años, de donde solo se predicaba de forma oral. Después que Yeshua asciende al cielo, alguien está tratando de entrar luz. Después que Yeshua asciende, ¿verdad? Entonces manda a cumplir un mandato que se da en Mateo 28, lo vamos a ver, que es el querigma y la proclamar y la predicar el evangelio. Evangelio en el griego, evangelión, buenas nuevas. A eso fue que mandó Yeshua, a predicar las buenas nuevas de salvación. Él no mandó a escribir evangelios, no. Él mandó a proclamar, porque era de manera verbal, la palabra viva y eficaz. Luego entonces, la fase 2 es que surge el papiro y la necesidad de documentar esa palabra viva, eficaz, ese mensaje de Yeshua y de los apóstoles. Al crecer la iglesia y morir los primeros apóstoles, ve, era necesario preservar la pureza contra las falsas enseñanzas. Entonces ahí es que empiezan a redactarse las epístolas de Pablo y los evangelios. ¿Por qué? Porque al ver la expansión del evangelio, el crecimiento de las buenas nuevas de salvación, empezaron a levantarse sectas heréticas que contradecían lo que los primeros apóstoles predicaban. Entonces, por ende, como estaban entrando mucha influencia helénica, mucha influencia que no eran parte de lo que era el fundamento de la fe, se ven en la necesidad de escribir. No necesariamente los evangelios se escribieron primero, aunque lo tenemos en ese orden. Ese fue el orden que se le dio al canon. Escuchen bien, se le dio al canon. Pero lo primero que se escribe no es los evangelios. Las epístolas de Pablo, específicamente Corintios. La primera que se perdió, y luego tenemos primera y segunda, que debería ser segunda y tercera, pero una de sus cartas se perdió y él mismo lo especifica en una de ellas. Pablo se ve la necesidad de escribir a esas iglesias que estaban teniendo ciertas problemáticas y se ve la necesidad de corregir. Pues Mateo, porque esté primero, no necesariamente fue el primero. ¿Está viendo? Ni los evangelios tampoco. Pablo es quien comienza a escribir. Y luego más adelante los evangelistas empiezan a redactar lo que habían escuchado y lo que recopilaron hasta ese momento, porque era necesario plasmar por escrito el mensaje de Yeshua, no porque Yeshua lo mandó a escribir, escuchen bien, sino porque surgió la necesidad de que lo que está escrito no hay forma que se pueda alterar, a menos que se haga que una manipulación en la traducción. Hasta ahora, ¿vamos bien? Seguimos acá. Estoy dando la introducción. Recuerden que hay una parte donde ustedes van a participar según los que investigaron. Y ahí vamos a ir construyendo. Así que vaya buscando la primera ficha que usted llenó de Mateo para ir compartiendo alguna cosita. En la fase 3, entonces surge el códice o el canon, que surge ya para el siglo II después de Cristo. Es cuando se consolida el códice. Oye, 200 años después de Cristo es que se empieza a codificar el primer canon del Nuevo Testamento. Ya el del antiguo pacto, el Tanaj, ya existía para los tiempos de Yeshua, porque esa reconstrucción la hizo Esdras y Nehemías después del cautiverio. Recuerdan que reconstruyó los papiros y todo eso. Entonces eso es después del cautiverio. Seguimos acá. Y ahí es donde se reconocen entonces los 27 libros que entraron dentro de lo que es el canon que nosotros conocemos como el canon del Nuevo Testamento, valga la redundancia.
El trasfondo del Nuevo Testamento y los 4 evangelios. Este trasfondo es a lo que se le llama el tetramorfo de Ireneo de León. Recuerden que Ireneo de León fue uno de los primeros padres apostólicos junto a Policarpo, que escribió un libro llamado Contra los herejes, contradiciendo todas las herejías que los gnósticos habían tratado de introducir en lo que era la primera congregación de los santos, los primeros creyentes. Entonces, Ireneo de León, cuando usted estudia historia de la iglesia, fue el que escribió eso contra los herejes, demitificando todo lo que los gnósticos querían introducir en lo que era el evangelio. Él hizo una representación de los 4 evangelios, llamado los 4 pilares, pero conectados en un solo espíritu, y hace una conexión con lo que son los 4 seres vivientes. Recuerdan que están en Ezequiel y luego Juan en Apocalipsis habla de los 4 seres vivientes. ¿Quién recuerda esta parte? Estamos viendo. Entonces, por eso es que Ireneo de León, este metamorfo, alguien está tratando de entrar, hace este metamorfo y coloca cada uno de los evangelios en una representación de los querubines que aparecen allá en Apocalipsis. Empieza con Mateo, relacionado con el hombre, eso lo vamos a explicar más adelante cuando entremos en Mateo, hablando de la encarnación y humanidad del Mesías. Demuestra el cumplimiento de la promesa mediante la genealogía de quién, desde David, desde Abraham hasta David, y de David hasta Yeshua. Vamos a ver esa conexión y por qué Mateo, Matillahu, que es como se le llama en el hebreo, comienza redactando con una genealogía. Todo va a depender del destinatario a quien los evangelistas escriben. Marcos compara entonces a Yeshua, o aquí tiene la representación según Ireneo del león. Representa el liderazgo, la fuerza, acción rápida. El rey es constante movimiento y autoridad absoluta, porque tiene que ver a quien Marcos escribe, es a los romanos, y por eso el lenguaje de cada evangelio, si usted no maneja a quién va dirigido los evangelios, usted no entiende el lenguaje. ¿Por qué se utiliza ese lenguaje? ¿Por qué en el caso de Juan hay algunos milagros que no aparecen en ninguno de los otros evangelios? ¿Qué son los evangelios sinópticos? ¿Qué es el evangelio de Juan, que no entra dentro de los 3, sino que es aparte? ¿Por qué? ¿Por qué Juan escribe de esa manera? Usted debe conocer lo que son los destinatarios. Hasta ahora vamos bien, ¿me escuchan bien? Seguimos acá. Entonces Lucas es representado por el buey, el animal de carga y sacrificio. Refleja a Cristo como el siervo sufriente, compasivo, el salvador perfecto de la humanidad. Y por último tenemos a Juan, que conecta, según Ireneo en su interpretación, con el águila. ¿Está viendo? Y las cualidades que tiene el águila. Cuando usted entiende cada uno de estos evangelios a quién va dirigido, entonces usted comprende el trasfondo. Dentro del canon que nosotros tenemos, entraron 4 evangelios. Se escribieron más de 4, aproximadamente 14 a 16 evangelios, pero solo 4 entraron. Recuerden que nosotros vimos a través de la Biblia, cuando hablamos del Antiguo Testamento, que para entrar en el canon, en la palabra canon, lo que significaba era una caña de medida recta, perfecta, el verbo caná en el hebreo, que era cómo se medía para ver si algo cumplía con ciertos parámetros. Es lo que pasa con el canon del Nuevo Testamento. Esos evangelios se sometieron a 5 estándares que tenían los primeros padres de la iglesia y los apóstoles, y cuando los sometían a esa prueba de verificación, muchos de ellos no pasaban. Es como con lo que se le llama en la empresa la inspección de calidad. ¿Alguien ha trabajado en una inspección de calidad aquí? ¿En alguna empresa? ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes ha trabajado en esa área de calidad? Bueno, si alguno de ustedes ha trabajado en el área de calidad, pues sabe que hay ciertos estándares que los productos deben cumplir antes de salir al mercado. ¿Está viendo? Entonces eso era exactamente lo que pasaba aquí, que se sometía a verificación si el quien lo escribió había sido relacionado con Jesús o los apóstoles, si el libro tenía un alto nivel moral y no contradecía las escrituras, y tenían 5 estándares fundamentales
que era lo que ellos usaban como el filtro. Si fue usado por los primeros padres apostólicos de la iglesia y le dieron peso y autoridad. Entonces, luego en el siglo segundo, oye, 200 años después, es que se empieza a formar el canon bíblico de lo que conocemos como el Nuevo Testamento. En el hebreo, Brit Hadashah, pacto renovado. ¿Estamos viendo? Bueno, vamos a la parte de Mateo aquí. Vamos a ver qué ustedes investigaron sobre Mateo. Vamos a darle participación a algunos de ustedes y luego entramos ya en el trasfondo profundo de lo que era Mateo y su estructura. Algunos de los que desarrollaron pueden levantar la mano y vamos a ir participando en ese mismo orden. Solo vamos a tomar cada uno que levante la mano una de las partes, una sola, para que algunos participen y luego hacemos un conglomerado general. Voy en ese mismo orden. Tengo aquí a Dayana. Vamos a darle la oportunidad. Adelante, Dayana. Vámonos con la parte del autor y el perfil de Mateo. Dayana, si está hablando no se escucha. Vamos a ver. Buenas noches, bendiciones para todos. Amén, igual, amado. Cuénteme, ¿qué investigó sobre Mateo? Vamos primero con el contexto histórico, el autor y su perfil. Según la tradición, se le atribuye a Mateo la autoría del libro. Mateo se dirige a los judíos y expone a Jesús como el único que cumple con las escrituras del Antiguo Testamento con relación al Mesías e hijo de David. Sí, está bien, déjela hasta ahí esa parte. Excelente. Entonces veo a Mateo, según la tradición, se le atribuye a Mateo. Una cosa es que Mateo directamente escribiera el Evangelio y otra cosa es que la tradición se lo atribuye a él, a excepción de Lucas, que Lucas como un historiador en su Evangelio, primera parte y segunda, porque Hechos es una continuación de Lucas. Lucas es la primera parte donde habla de los evangelios de Yeshua y de los apóstoles. Y luego entonces en Hechos da una continuidad. Lucas sí especifica que él como historiador es quien redacta, pero en el caso de Mateo no es una carta. Mateo no especifica que él lo escribió. A diferencia, por ejemplo, de las cartas de Pablo, que en el caso de Pablo, como es una carta, por eso hay que saber que Pablo dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado según Jesús o Dios, no según los hombres. Pablo especifica. Pero en el caso de los evangelios, no hay forma, sino que la tradición temprana lo atribuyó a Mateo. Posiblemente Mateo lo haya escrito, parte de él, o posiblemente un discípulo de Mateo, que es lo que pasa, por ejemplo, con Marcos. Marcos se cree que estuvo cerca de lo que es el Pedro, y por eso muchas de las cosas que registra Marcos, según la tradición y según los filólogos e historiadores, se cree que escribió directamente de los discursos y predicaciones de Pedro. Pero Marcos como tal no pertenecía a los 12. Y así sucesivamente. Eso lo vamos a ir descubriendo más adelante. Entonces vemos que Mateo escribe a quién, a los judíos. Por eso, si usted no entiende a quién escribe, usted no entiende la estructura de Mateo. Aunque las versiones más antiguas que tenemos de los evangelios están en griegos, porque se entiende que muchos de ellos, en gran parte, el Nuevo Testamento se escribe en griego porque era el lenguaje de Mateo, de la época. A excepción de Mateo, hay un Mateo hebreo, Toledot de Yehoshua. Son la genealogía de Yehoshua, que es un Mateo hebreo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Por los hebraísmos y la forma como Mateo escribe. Cuando usted maneja el hebreo, la cultura hebrea, los hebraísmos, la crítica textual, se va a dar cuenta que muchas de las palabras, expresiones que utiliza Mateo solamente tienen sentido en el hebreo. En el griego se pierden. Entonces eso en crítica textual nos da a entender a nosotros de que originalmente estuvo escrito en hebreo. Y ahí sí tenemos una fuente que entonces nos acerca más a que pudo haber sido el mismo Mateo directamente o alguien muy cercano a él que recibió las enseñanzas y las instrucciones. Sabiendo que le escribe a los judíos y que intenta presentar a Jesús, Yeshua, como el rey, por eso es que Mateo comienza con una genealogía. A excepción de Lucas, que también lo hace, pero el propósito de Lucas no es presentar a Yeshua como el rey. No, le escribe a Teófilo, que de alto rango, es un mandatario del imperio, y por eso se ve la necesidad de hablarle de una genealogía para hablar de la jerarquía de Yeshua.
Pero en el caso de Mateo, el público es judío. Por ende, si él le va a presentar a Jesús como el Mesías, tiene que iniciar exactamente con una genealogía, porque el pensamiento hebreo está esperando un Mesías, pero tiene que venir exactamente del linaje de David. No puede venir de otro lado. Y por eso es que Mateo, cuando inicia, tiene que iniciar exactamente con una genealogía para probarle a su público, los judíos, de que a quien él le va a presentar es el verdadero Mesías y Redentor, pero no porque él se lo invente ni se lo sueñe, sino porque la misma genealogía confirma que está dando un cumplimiento mesiánico, que del linaje de David va a venir el Redentor de Israel. Oye la profundidad, que a veces vemos la genealogía y no sabemos, pero cuando usted conoce el trasfondo de cada evangelio, toma peso y autoridad. Tengo a Emiliana, adelante. Emiliana, ya eso hábleme de la fecha y qué otro dato. Buenas noches. Bendiciones para todos. Entonces, fecha y lugar, que habla sobre la cronología y ciudad de redacción. La fecha fue entre 50 y 75 después de Cristo, y el lugar, la mayoría de los estudiosos apuntan a Antioquía de Siria, debido a la gran comunidad judío-cristiana que existía allí. No sé si el género literario, maestro, está bien, o nada más está ahí para darle oportunidad. ¿Cuál es el género? Entonces dice que el género literario, que si es evangelio, historia, epístola, apocalíptico, el género literario de Mateo es evangelio. O sea, buenas noticias. La emisora, unas buenas nuevas o buenas noticias, porque eso es lo que redactan los evangelios. Parte en biografía, pero parte también las buenas nuevas. Por eso se le llama evangelio. Evangelio, eso es lo que significa, evangelión en el griego. Llevar las buenas nuevas de salvación. Por eso Yeshua, cuando le dio el mandato a los discípulos, y está ahí en Mateo 28, la gran comisión, que le dijo: id por todo el mundo y predicad que el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Anunciar el año agradable del Señor. Esa es la responsabilidad de nosotros como su pueblo. Anunciar las buenas nuevas, la maravilla que era hecho con nosotros, que ha hecho en su pueblo a través del Redentor Yeshua HaMashiach. Entonces, un evangelio por eso, porque habla de las buenas nuevas de salvación. Y ahí tienen más o menos el lugar donde se escribe, entre Judea y Antioquía. Recuerden que en Antioquía hubo una primera comunidad donde se le llamó, eran los del camino, los del Haderic. Los del camino era como se llamaban al principio, no evangélicos. Los del camino, así era como se le llamaba. Porque los del camino se entendía que era una terminología de un concepto hebreo, que es la halajá, que es de donde vienen los fundamentos o las enseñanzas que se tenían sobre la Torá. Entonces se le llamaba así, los del camino. Y luego entonces se le llama cristianos, pero se le llamó así como un término despectivo. Era como de burla que se le llamaba así, los seguidores de Cristo. Eso era lo que significaban los cristianos. No era algo positivo en ese tiempo. Y eso está en el libro de los Hechos, si usted lo estudia. En el trasfondo cultural se da cuenta que era un término despectivo. Maestro, ¿y qué usted quiere enseñar con eso entonces? Que no nos llamemos cristianos. No, yo le estoy dejando saber a ustedes de dónde viene la palabra y el trasfondo. Obviamente luego eso tomó otro matiz a través del tiempo, como muchas palabras que van cambiando. Antes era algo negativo, algo positivo, incluso muchas cosas antes eran positivas, ahora negativas, pero es para que ustedes entiendan de dónde viene esa parte, la primera comunidad. Y por eso le dije aquí, el origen probablemente arameo, o lo más probable el hebreo, que era como se escribía cuando se refería a lo que era la Torá. Siguiente, tengo aquí a Maciel y luego a Luz. Adelante, Maciel. Bendiciones. Entonces sigo con la evidencia arqueológica e histórica. Evidencia textual temprana. Se ha descubierto un fragmento del siglo III después de Cristo de la traducción siríaca de Mateo, hallado mediante luz ultravioleta debajo de otro texto, lo que confirma la rápida difusión y copia del Evangelio. Sí. Hay varias, profesor. ¿Quiere que la lea toda? Lea por lo menos una o dos. All right. Contexto histórico y geográfico. Mateo describe con precisión la Judea del siglo I, mencionando lugares específicos como el Templo de Jerusalén, el Mar de Galilea, Cafarnaúm
y el Jordán. El contexto de conflicto con los líderes religiosos y la separación de la sinagoga concuerda con la situación social póstuma alrededor del año 70 después de Cristo. Y tiene también figuras históricas corroboradoras, porque Mateo menciona a Herodes el Grande, Poncio Pilato y el sumo sacerdote Caifás. Arqueológicamente se ha encontrado el osario de Caifás y una inscripción con el nombre de Pilato. Estamos viendo, eso es ciencias bíblicas, evidencias arqueológicas. Por eso es necesario que de cada evangelio, esa ficha técnica, si usted llena esa ficha con datos verídicos, usted no va a tener titubeo ahí. ¿Por qué? Porque usted va a hablar con datos científicos. Porque a veces nosotros predicamos el evangelio. No, que eso lo escribieron ellos, se lo inventaron. Entonces, ¿qué hacemos con estos datos científicos que tenemos aquí? Con estos datos arqueológicos, que la misma ciencia está comprobando de que el relato de los evangelios que se escriben en el 70, 60 por ahí, describiendo la Judea del siglo I, los datos arqueológicos y las excavaciones confirman parte de lo que se narra ahí. Estamos viendo, eso le da peso, autoridad, pero a veces la iglesia no maneja esos datos y por eso a veces no sabe cómo defender la fe. ¿Tiene algún otro aporte, Amada? Lo deja hasta ahí. Hasta ahí de mi parte. Excelente. Entonces, por eso es que el lenguaje de Mateo es un lenguaje que maneja con precisión los aspectos culturales de la época. Por eso habla de Herodes, habla de los estanques, habla de lugares específicos, describe la Judea exactamente cómo era. ¿Por qué? Porque está escribiendo a alguien que vivió, que estuvo ahí. Solo una persona que vivió en Galilea, en Jerusalén, en Judea, tiene esos datos con tanta precisión como lo tenía Mateo, que describía el templo, cómo estaba estructurado el templo. Eso te da a entender a ti que quien está escribiendo ese evangelio era alguien que pertenecía directamente a lo que era la cultura de la época, estaba socializada, no como en el caso de Marcos o en el caso de Lucas, que aunque era un judío helénico mezclado, como en el caso de Timoteo, no se involucra tanto con esos detalles minuciosos que hace Mateo cuando redacta cualquier lugar de la época. Usted está viendo, cuando usted conoce el escritor y su trasfondo, cómo usted puede con exactitud determinar de que verdaderamente quien escribe maneja. Cuando usted estudia la Galilea del siglo I y la Judea, coincide exactamente con las descripciones que da Mateo, los poderes religiosos de la época, su línea de pensamiento. Quiere decir que quien escribe aquí no es un cualquiera, no es alguien que escuchó y se lo inventó, es alguien que estuvo en contacto directo con la Galilea en los tiempos de Yeshua. Todas las descripciones de la casa, que da todo, según las excavaciones y descubrimientos arqueológicos, coinciden con las descripciones de este evangelio, específicamente el de Mateo, que los demás omiten porque no experimentaron tanto como el escritor de Mateo, sea Mateo o uno de sus discípulos, pero fue alguien que estuvo involucrado. Eso se le llama crítica textual. Exactamente. Lo más probable es que lo vivió personalmente. Por eso usted se da cuenta cuando usted conoce todo este trasfondo detrás. Es la importancia de usted desglosar. Vamos a seguir con Luz y luego a Damaris le damos el chance ahí para ir avanzando. Adelante, Luz. Si está hablando no se escucha más. Vamos a ver. Bueno, en lo que Luz abre el micrófono, vamos a dejar a Damaris de León. Amén, amén. Buenas noches, maestro y compañeros. El Señor les bendiga. Entonces yo continúo con lo que es el propósito de la escritura del libro del Evangelio de Mateo. Mateo escribió este evangelio con el fin de proporcionar a los lectores un relato de un testigo ocular de la vida de Jesús. Asegurarles que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Mesías tan esperado que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado. Y demostrar que el reino de Dios se manifestó en Jesucristo de una manera sin precedentes. A Mateo le interesaba dar a entender que la mayor parte de Israel rechazó a Jesucristo y su reino, negándose a creer porque vino como Mesías espiritual y no político. Y que solo al fin del mundo Jesucristo vendrá en gloria como el Rey de Reyes, a juzgar y gobernar a las naciones.
y le doy seguimiento también a lo que es cuál es el versículo que marca el Evangelio de Mateo. Y es el capítulo 16, su versículo 16, donde Jesucristo le dice a Pedro, ¿y tú quién crees que soy yo? Y entonces ahí Pedro le dice, Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, ¿verdad? Entonces, respondiendo Cristo, Simón, el Mesías. Exacto, dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Excelente. Amén. Así para ayudar a otro. Muchas gracias, amada, por ese aporte. Ustedes están viendo lo importante de conocer el trasfondo. Mateo presenta a Jesús como el Mesías redentor, pero en su primera venida, Mateo trata de demostrarle a ellos, miren, este es el Mesías que ustedes esperan, pero en esta venida, como él vino ahora, no vino como un Mesías libertador. Por eso es que el lenguaje de Mateo habla de Yeshua cuando dice, mi reino no es de este mundo. Lo utiliza mucho Mateo. ¿Está viendo? Yo soy el hijo de ¿quién? Señor, hijo de David. Se utiliza mucho el término hijo de David. Cuando algunos, por ejemplo, de los que Jesús hizo milagros, como el caso del ciego, Bartimeo, la sirofenicia, en el caso de Mateo, cuando registra esos eventos, utiliza esa expresión, Señor, hijo de David. ¿Está viendo? ¿Por qué? Porque él está presentando el Mesías davídico. Lo que pasa es que el problema de la nación de Israel para el momento es que estaba esperando un libertador físico, un Mesías tipología de Barrabás. Barrabás, por eso es que ellos lo escogen. ¿Por qué? Porque Barrabás era el tipo de Mesías que el pueblo en los tiempos de Yeshua estaba esperando. Un Barrabás que era un libertador, un sedicioso, alguien que estaba en contra de Roma, que si tenía que matar 100 soldados romanos, lo mataba. ¿Está viendo? Por eso era que lo tenían preso, porque era parte de lo que eran los celotes y era presentado como un Mesías, pero un Mesías revolucionario. Entonces Mateo trata de presentarle a Yeshua, pero no como ese Mesías violento que ellos estaban esperando en el momento de quitar a Roma para él establecerse en el poder. Porque los mismos antiguos profetas profetizaron dos venidas, Daniel, Isaías, muchísimos de ellos. La primera venida como siervo sufriente, que habla Isaías también de él, y luego la segunda venida en gloria y majestad. Daniel habla sobre esa venida. Lo que pasa es que nosotros a veces lo pasamos por alto, pero habla de la venida del Hijo del Hombre. Y muchos de los otros profetas, Malaquías también, el día del diente de Jehová, todo eso está conectado con la segunda venida. Entonces, el pueblo en ese momento no entendió. Estaban esperando al Mesías, pero no el tipo de Mesías que Yeshua se le presentó. Porque ellos esperaban un Mesías que quitara a Roma del poder. Y los mismos discípulos que andaban con Yeshua le decían en cada momento, maestro, ¿y cuándo que tú vas a actuar? El mismo Pedro, por eso ustedes ven que andaba con una espada, pertenecía al grupo de los celotes. Había uno de los celotes que era parte de los apóstoles también. Y Pedro, por eso, cuando van a buscar a Yeshua, saca una espada y le corta una oreja a uno de los soldados. ¿Y qué hizo Yeshua? Se la restauró, dándole a entender, el Mesías que ustedes esperan ahora no es el tiempo ni es el momento. Llegará su momento, pero ahora vengo como siervo sufriente. Y eso es lo que trata Mateo de presentarle a ellos, que ellos no entendieron. Hay dos versos clave, el que mencionó ahí, que fue el verso de cuando habla con Simón Pedro, ¿quién dicen que soy? El Cristo. Esa palabra ahí, Cristo, es griega, Christos, pero es la misma palabra en hebreo que se utiliza para Mashiach, que significa ¿qué? Ungido, escogido. Cristos y Mesías es lo mismo. Uno en hebreo, Mashiach, y el otro en griego, Christos. ¿Ve? Entonces, cuando Pedro le dijo así, le estaba diciendo, tú eres el Mashiach, tú eres el ungido, tú eres el prometido. Y por eso es que Yeshua le dice, oye, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre. ¿Por qué? Porque ellos en ese tiempo no lo entendían. El mismo Pedro no lo entendía hasta ese momento que el Padre les reveló quién era el Mesías verdaderamente. ¿Ve la importancia? Entonces seguimos acá. Tengo a Luz nuevamente. Vamos a ver si mejoró el audio. Emiliana.
Y ahí vamos cerrando con esa parte de Mateo. Adelante. Sí, buenas noches. Dios le bendiga a todos. Algo que me llamó mucho la atención, profesor, mientras estudiaba las fichas de Mateo, era que debido a su ocupación, en el momento su mensaje fue un poco impopular al pueblo, ya que él era publicano. Bien, entonces... Sí, según la tradición. Ajá. Los publicanos eran rechazados para la época. Sí, pero según tengo entendido, o según estuve analizando, mientras, o sea, el mensaje de él al principio que no era muy popular debido a su cierto rechazo. Exactamente. Entonces, me tocaría entonces el versículo 7, el versículo clave. Dice que... Bueno, ya esa parte la hablamos, la del versículo clave la mencionó la hermana, en lo que usted salió. Voy a seguir con la otra que sí. Bien, entonces sería el retrato de Cristo. Se revela, dice que Mateo lo revela como el Mesías esperado y el rey de los judíos y como cumplidor de promesas. Realmente, esa es la parte que tengo en cuanto a su retrato. Solamente esta. Repita otra vez. Se revela como el Mesías esperado. Exactamente. Así el lo revela. El Mesías esperado, prometido, pero en la primera etapa. Exactamente. Así es como Mateo lo revela. Exactamente, sí. Y como el cumplidor de las profecías. Oye, por eso es que Mateo utiliza más de 200 citas del antiguo pacto. Casi siempre Mateo busca una de las profecías y la da a complementar como que se cumplió en el Mesías. Por eso él le dice, para que se cumpla lo dicho por el profeta, para que se cumpla lo dicho en tal parte del Antiguo Testamento. ¿Ve? Porque está presentando a Yeshua como el Mesías. Y para probarle a ellos, al pueblo judío, de que era verdaderamente el Mesías, tenía que cumplir con toda la profecía mesiánica que se dieron en el Antiguo Pacto. Por eso siempre Mateo cita el Antiguo Testamento, desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Por qué? Por el tipo de público a quien está escribiendo. Excelente ese aporte ahí. Tengo a Emiliana y Felicia. Adelante. Amén. También agregándole un poco más lo que dijo la hermana, dice, y también lo presentaba como el legítimo heredero del rey David. Entonces, vamos las palabras clave en griego koinés. Tenemos, yo lo voy a decir cómo se pronuncia ahí, Basileia, significaba reino, expresión característica de Mateo para referirse al reino de Dios. También tenemos evangelión, como usted estaba diciendo ahorita, que significa buenas noticias. También una tercera, eclesia o iglesia, asamblea, que Mateo es el único de los evangelios que utiliza esta palabra. Entonces, la próxima sería conexión con el Antiguo Testamento. No sé si usted quiere que yo continúe o si le damos oportunidad a otro. La conexión con esa parte ahí, yo hablé alguna cosita ya de por qué Mateo utiliza ese lenguaje. Pero vamos a darle chance a otra persona. Está bien. Excelente su aporte, hermano. Muchas gracias. Tengo aquí a Felicia. Adelante, Felicia. Amén. Buenas noches, bendiciones. ¿Me escuchan? Amén. Sí, fuerte y claro. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como ya usted desarrolló un poco, le doy a la 11, la aplicación contemporánea. Dele. Amén. Dice que el desafío para el creyente de hoy es vivir bajo el señorío de Cristo, integrando la ética del Sermón del Monte en la vida diaria y cumpliendo la gran comisión de Mateo 28:19, que es hacer discípulos en todas las naciones, reconociendo que la fe no anula la ley moral, sino que la lleva a su máxima expresión de amor. Amén. Excelente. Sí, Mateo siempre se enfoca en esa parte. ¿Está viendo? Por eso, aparte de la palabra de Basilea ton Ourarón, que era el reino de Dios o el reino de los cielos, por eso siempre se usa ese lenguaje en Mateo. El reino de los cielos está entre nosotros. El reino de los cielos ha descendido. ¿Está viendo? Porque el concepto de reino de los cielos no es lo que nosotros pensamos. En el pensamiento hebreo no es de que el cielo, la morada de Dios allá arriba. El reino de los cielos es una manifestación
de los atributos y la plenitud divina en la tierra. Y eso fue lo que trajo Yeshua. Por eso Juan, cuando predicaba, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y luego Yeshua decía: el reino de los cielos está entre nosotros. Todo lugar donde se hace la voluntad del Padre y se manifiesta la presencia divina se convierte en ¿qué? En el reino de los cielos. Aprendas esa parte ahí, ese principio. Y la segunda palabra más común en el griego koine es pleró, que tenía que ver con cumplir. Porque como él le está hablando, ¿a quiénes? A los judíos. No le puede hablar de abrogación de la ley y de que ya eso pasó y eso no está a la moda y eso es algo viejo. No, él le dice, por eso es que en el lenguaje de Yeshua, él le dice que no he venido a abolir la ley, sino a qué, hacerla cumplir, pero a darle la plenitud, no a abolirla como nosotros creemos, porque la ley es eterna. En Dios no hay sombra ni mudanza de variación, como nosotros a veces hemos escuchado, que no, que ya eso pasó, que eso es viejo, que ya eso era del Antiguo Testamento, ahora estamos en la gracia. La gracia de Dios siempre ha existido. Por eso dice que Noé halló ¿qué? Gracia, gem, la palabra misericordia, favor inmerecido, está ahí. Entonces, ¿cómo es que la gracia del Nuevo Testamento si Noé halló gracia? ¿Está viendo? El mismo Abraham halló gracia, por eso Dios se les reveló y lo llama y lo saca de tierra de allá, de Ur, y se les revela. Eso es por gracia, no porque él era merecedor. Adán fue creado así, el pueblo de Israel también, y Dios se lo dice: yo lo escogí a ustedes, no porque ustedes eran los mejores, ustedes eran los más insignificantes. Oye, ¿cómo se llama eso? Eso se llama gracia. ¿Está viendo? ¿Por qué? Porque es algo que tú no mereces, pero el Eterno, el Creador, te lo da. Entonces deje de predicar y decir que la gracia vino en el Nuevo Testamento. No, siempre ha existido la gracia, igual que la ley, siempre ha existido. Ahora, Yeshua trae la plenitud de la gracia a los gentiles y se expande. ¿Está viendo? Pero los mandamientos, eso no cambia de moda. Siempre van a estar ahí. Hay mandamientos que se le aplicaban a los reyes. A usted no le va a aplicar eso. Hay mandamientos que se le aplicaban a los sacerdotes. A usted no le va a aplicar eso. Usted no está sirviendo en el templo ahora mismo como un sacerdote. ¿Usted está viendo? Cada cosa tenía su mandamiento y su estatuto. Para los extranjeros había leyes y mandamientos para los extranjeros. Entonces Dios era muy claro. Entonces por eso es que Mateo, como le escribe a los judíos, le está diciendo: espérense, que este Yeshua no vino de que hacer otra nueva ley y hacer otra nueva religión. No, él vino a darle el cumplimiento a esa ley. Él es la Torá viviente que se hizo carne y está entre nosotros y manifestó el cumplimiento de esa ley, pero aplicándola en él. ¿Por qué ustedes creen que cuando Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ustedes creen que Jesús estaba diciendo otra cosa? Yeshua lo que estaba diciendo era: yo soy la Torá viviente, porque para el judío la Torá era el camino, era la verdad y era la vida. Oye, cómo los judíos entendían la Torá. Entonces, cuando Yeshua dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, que muchos lo predican, pero no conocen el trasfondo, Yeshua lo que le está diciendo: yo soy la Torá viviente. Él no dijo: yo ando en el camino. Él no dijo: yo predico la verdad. Él dijo: yo soy. O sea, esa Torá que ustedes tienen ahí no está solo escrita, ahora cobró vida. Y por eso es que cuando veamos a Juan está viendo, habla de esa Torá que se hizo carne y se materializó. Entonces eso es lo que Mateo trata de presentar. Algo que no, en el bosquejo, que no lo mencionaron, que lo puse aquí, es que él habla de 5 discursos que dio Yeshua, empezando con el sermón del monte, de la montaña, la buenaventuranza o las bendiciones, y los primeros 5 relatos de los mensajes de Yeshua o discursos están en Mateo. 5 conectándolo con la Torá. Ve, el cumplimiento. Así como estaban los primeros 5 libros, así también él registra los primeros 5 discursos. ¿Por qué? Porque Mateo es alguien que maneja Pentateuco, conoce, y por eso casi todo lo que Mateo habla está conectado con el Antiguo Testamento. Vamos a ver si tengo una persona más aquí y ahí hacemos el cierre con Mateo. Bueno, nadie más tiene la mano levantada. Entonces estamos viendo lo que le expliqué ahorita aquí, conexión con el Antiguo Testamento. Hay más de 60 citas directas que Mateo conecta el cumplimiento. ¿Está viendo? Otra cosa también, en la genealogía, si ustedes se fijan,
¿Por qué Mateo utiliza un número exacto para contar genealogía? ¿De cuánto dice que hay de generaciones? ¿Quién recuerda? 14. 14 generaciones. ¿Por qué Mateo dice 14 generaciones? ¿Por qué la cuenta de 14 en 14? ¿Por qué no de 10 en 10 o de 20 en 20? Mateo está hablando ahí en un lenguaje hebreo, una gematría. Recuerden que para los judíos en el alefato hebreo, las letras son números. La Aleph, el 1, la Bet, el 2, Gimel, Dalet, 3, 4, así sucesivamente. Son números. O sea que un número puede representar una palabra también en el hebreo cuando se hace gematría. Eso es el que conoce el hebreo. Pero ¿por qué él empieza con 14? 14 generaciones, desde Abraham hasta la deportación de Babilonia. Y desde ahí hasta David, 14 y 14. ¿Por qué? Porque Mateo está escribiendo a un pueblo judío y está hablando en un lenguaje codificado que solo el judío que lee puede entenderlo. Cuando usted estudia los nombres en hebreo, el número 14 está relacionado exactamente con el nombre del rey David, David Hamelech. Pero en español eso no tiene sentido. Vamos a buscárselo aquí para que usted lo entienda. Déjeme proyectárselo aquí para que me entienda, porque si no maneja un poquito el hebreo, entonces se le va a hacer un poquito difícil. Mírenlo acá. Ve, la letra de David, el nombre de David tiene 3 letras, porque el hebreo no usa vocales. Aunque usted tiene 5 en español, la A y la I no existen en el hebreo, sino que eso es una pronunciación. Entonces usted tiene la Dalet, que está de aquí, la 4ª letra del alefato, es el número 4. Luego tiene la Baf, que es un 6, y luego tiene que otra vez la Dalet. Por eso usted en español, por ejemplo, tiene una D, tiene una B y tiene otra D, 3 letras. La A y la I se le agregan para pronunciarlo. Entonces, cuando usted suma 4 más 6, ¿cuántos son? La Dalet y la Baf. ¿Cuántos son? Ayúdenme. Yo no sé sumar mucho. 10. 10. Y si le agrega la otra Dalet, ¿cuántos son? 14. Oh, entonces está viendo por qué que él está hablando de 14 generaciones. Y usted, pero ¿y por qué 14? 14. Lo que pasa es lo que él le está diciendo al Mesías que yo le voy a presentar. Es el mismo David. Es el mismo David, que el Mesías que viene del linaje de la vara de Isaí que se prometió. Cada vez que el judío está leyendo ahí el 14, lo que entiende David. Entonces ya Mateo, antes de presentarle el evangelio, está codificando la mente del receptor, que es un judío. Para nosotros eso no tiene sentido. Y muchos encuentran, no, que hay un error en la genealogía, que falta una persona, que no hay 14. El enfoque no es ese. El mensaje, no es lo que él dice ahí, porque muchas cosas se perdieron por la traducción de los manuscritos del griego. Un copista cometió un error y por eso usted ve que el padre de Miriam, que es María, se llama igual que el esposo, Joseph, y ahí hay un tema y la gente no entiende. Olvídate de eso. El 14 es tu enfoque. El judío no se fija en eso. Eso nosotros que no sabemos. De que falta uno, que un nombre. El judío está leyendo 14, y él lo que está entendiendo es David Hamelech, David el rey. O sea que a quien él me va a presentar es el Mesías que viene del linaje de David. Déjeme saber si está ahí o se desconectó. Déjeme señales de vida. Se me fue se me fue esto de la cabeza. No, vamos al paso, vamos suave. ¿Está viendo? Entonces esa es la codificación. Pero para nosotros eso no significa nada. Por eso es que usted tiene que entender quién escribe y para quién se escribe, para que usted entienda el lenguaje, el vocabulario, la estructura de Mateo. ¿Por qué aquí este evangelio pone el milagro aquí? Pero entonces, ¿por qué Juan lo pone en aquel lugar? ¿Por qué el vocabulario de Marco es un vocabulario rápido? No da detalle, es el más corto de todo. El público. Es que Marco no está escribiendo a los judíos, como en el caso de Mateo. Marco está escribiendo a los romanos. Entonces, el lenguaje romano es de táctica militar. Es una gente que lo que le gusta es la adrenalina, rápido. Me moví aquí, hice tal cosa. Esa es la mentalidad romana. Entonces, por eso es que Marco cuando habla dice de pronto y de rápido. Y se trasladó Jesús y fue. Pero el Jesús de Marco no se siente un momento. Sin embargo, el de Mateo dice que Jesús reposó, que se sentó en el monte, que estaba cansado. Eso es Mateo porque va a hablar con judíos.
Marco no tiene tiempo para eso. El romano lo que quiere acción, adrenalina, el coliseo, y Jesús se fue al lugar y sanó un ciego, y de ahí dio una vuelta y cayó del otro lado de Samaria y allá sanó 7 enfermos. Entonces ahí el romano está entretenido y dice, wow, pero este hombre es un misterio. Déjame seguir leyendo. Ve lo que pasa cuando usted conoce el trasfondo. Todo eso es esencial para usted predicar y hablar de los evangelios. Y que cada uno de ellos se contradiga en alguna cosa. Eso es lo más importante. ¿Cómo así, maestro? Ahora me confundió. ¿Cómo así, maestro? Que lo más importante es que haya contradicciones en los evangelios. ¿Qué usted cree de eso? Vamos a ver qué ustedes opinan. ¿Quién me explica eso? Bueno, ahí Margarita puso una mail. Piensa un ratico. Ustedes saben que a mí me gusta tirar bomba y no la de Hiroshima, para que usted como que se active. Habían 3 gente durmiendo y ya se despertaron. Maestro, ¿cómo es que lo más importante en los evangelios son las contradicciones? Porque hay un lugar, por ejemplo, que Mateo registra que habían 2 endemoniados gadarenos. Pero entonces allá dice Juan que era 1. En otro lado en Mateo dice no, que habían 2 ciegos. Y en otro lado dice no, había un solo. ¿Cómo así, maestro? Que eso es lo más importante, porque eso le quita peso y autoridad, porque entonces hay un choque, la Biblia no se pone de acuerdo. Eso pasa si usted no ha estudiado, obviamente, con toda humildad, pero es para que ustedes aprendan, no es para, ustedes saben mi manera de enseñar, bueno, no tengo que darle detalles, pero es para que ustedes se despierten ahí. Lo más importante de eso, ¿por qué? Maestro, explique eso, es la crítica textual, cuando se analizan los evangelios. Si todos los evangelios, en este caso los 4 que se cogieron para el canon, que eran 16, pero entraron 4, todos están escritos exactamente igual, hay un problema. Porque quiere decir que esa gente, los 4 se sentaron y se pusieron de acuerdo para inventarse una historia. Cuando usted llama al estrado, a los testigos, ¿hay alguien abogado aquí para que el maestro no esté inventando? Cuando pasan 2 testigos, el primero habla una historia y el segundo coincide exactamente con la historia del primero, hay un problema ahí. ¿Hay alguien abogado aquí que nos oriente, por favor? ¿Hay un juez? Ustedes saben que a mí me gusta retar para que me hablen con base. Cuando 2 testigos en un jurado se ponen de acuerdo y dicen exactamente lo mismo, hay un problema. Nadie, absolutamente nadie en el planeta narra un mismo hecho de la misma manera, a menos que se hayan sentado y escrito lo que van a decir y se hayan puesto de acuerdo. Eso significa que eso no es una verdad verídica y absoluta para el tribunal, porque hay alteración de los datos. Tome nota, investigue, no me crea. No me crea. Pero cuando ambos dan su versión de los hechos, desde su punto de vista, totalmente distinto, pero coincidiendo lo que pasa en el hecho, es un hecho probable, verificable y aceptado por el tribunal. Ay, se fueron 3 gente. Los ateos se desconectaron ya de este chat. Agárrenlo, que se fueron. Si lo cual, lo mismo los 4, quiere decir que hay un problema, porque eso se lo inventaron y uno repitió lo del otro. Pero en este caso, 4 gente totalmente distintas están narrando hechos desde su punto de vista. Es como que usted en una película ponga 4 cámaras. Una cámara me está enfocando ahora de frente. Si yo miro acá, que es donde tengo el proyector, donde están ustedes, miren el enfoque, me enfoque este lado. Si hubiera una cámara ahí, me hace ese enfoque, pero es la misma persona, pero me está registrando desde diferentes puntos de vista. Eso le da peso y calidad a lo que se está escribiendo. Escuche bien, en la filología y en la crítica textual, eso es lo que le da autenticidad a los evangelios, que no fue que ellos se pusieron de acuerdo para escribir, sino que cada quien registra desde lo que vio, experimentó o investigó, como en el caso de Lucas, que lo vamos a ver más adelante, que dice: yo procuré diligentemente verificar las cosas que entre nosotros son ciertísimas y que otros anteriormente han propuesto escribirlas. Yo procuré ponértelas en orden cronológico, porque en este caso Lucas no le está escribiendo a cualquiera, a Teófilo, alto rango,
militar, alguien que conocía de letra, de literatura, tenía que hacerle un orden cronológico de los hechos. ¿Ve? Entonces, por eso que Mateo diga 2, este 1, o fueron 2 o fueron 1. Yo no sé si fueron 2, yo no sé si fueron 1. Yo lo que sé que había un ciego, habían 2 y fue sanado. Alábalo. Yo no sé si fueron 3, 4 gadarenos. Yo lo que sé que Yeshua llegó y el que estaba ahí fue libre. Porque no es lo que la Biblia dice, es el mensaje que ella quiere transmitir. Y ese es el problema, que a veces nos enfocamos más en lo que dice y que hay un error y que hay... No, olvídate de eso. Enfócate en el mensaje, en el milagro, en lo que pasó en ese momento, en la maravilla, porque en todo al final el propósito es demostrar que Yeshua es el Mesías Salvador y que donde quiera que llegaba había sanidad, había liberación, había milagro. Era 1, eran 2, yo no sé cuántos eran. Yo lo que sé... Ay, 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 ay. Casi me estoy prendiendo ya. Por eso es que le preguntaron, ¿y quién fue que te sanó? Y fue Jesús. Y mira, yo no sé. Yo lo que sé es que él me dijo, toma tu lecho y anda. Yo no sé cómo se llama. Yo no sé quién fue. Yo lo que sé es que él a mí me sanó. Alábalo. Estamos viendo la importancia de usted conocer. Pero a un creyente, desde que le dicen eso, no, porque los evangelios tienen contradicciones. Ahí está el creyente ya bloqueado porque verdad no puede contrarrestar eso. Aquí dice que eran 2 ciegos y aquí dice que eran 1. Ahí está el creyente bloqueado. No, tú no entiendes eso porque eso es para los espirituales. Deje de decir eso y hable con base y con autoridad. Y dígale, eso es lo más importante. Y si no, mándemelo a mí, que yo lo espero aquí. Él te espera con los brazos abiertos. Yo lo espero aquí, amado. Estamos viendo. Entonces, todo eso es importante. Desde ahora, cuando usted entre a Mateo y usted empiece a leer Mateo con esta perspectiva y esta radiología, te va a decir, wow, pero es verdad lo que el profesor decía o lo que estudiamos, porque eso lo estudió usted también. Cuando usted estudia el lenguaje de Mateo y empieza ahí a matanza, ¿por qué habla de Herodes? ¿Por qué Mateo es quien registra la matanza? La matanza de los niños, cuando Herodes, ¿está en otro evangelio o solo en Mateo? Pregunto. ¿Lo has leído en otro evangelio o solo en Mateo? Ahora no quieren hablar ahora. Solo en Mateo. ¿Por qué solo Mateo? Porque Mateo está escribiendo un público hebreo. Mateo ahí lo que hace es que utilice esa parte del nacimiento de Yeshua para conectarlo con un redentor antiguo. ¿Dónde pasó algo similar? ¿Dónde? ¿Se acuerdan? El Éxodo. ¿El nacimiento de quién? Moisés. Oh, coincidencia de que cuando Moisés, el faraón mandó a matar a todos los niños varones para terminar y que los judíos no se sigan o los hebreos en ese tiempo no se multiplicasen. Pasa lo mismo en Yeshua. ¿Por qué? Mateo es quien registra ese hecho, porque Mateo hace una construcción teológica para presentar este Mesías en similitud con aquel redentor que fue Moisés para libertar al pueblo, pero ahora lo presenta Jesús como un libertador para Israel y para el mundo. Entonces ahí Mateo le va preparando la mente, el escenario al judío, y desde que el judío está leyendo el nacimiento que dice Herodes mandó a matar, espérate, pero esto se conecta con Moisés allá atrás, le está preparando el terreno. Después que le entra con la genealogía, que es lo primero que empieza en Mateo 1:1, mírenlo ahí, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y luego de una vez el nacimiento, y de una vez le mete una profecía, dice, para que se cumpla lo dicho por el profeta, es aquí una virgen, Alma, Betulá, ahí entran unos términos ahí con Isaías, pero es otra clase, dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, pero a Jesús nunca se le llamó Emanuel. Esa pregunta se la dejo de tarea ahí, tenela acá. Dice que llamará su nombre Manuel, pero a Jesús nunca se le llamó Emanuel. Pero ¿por qué Mateo usa ese verso de ahí para conectarlo con una profecía de allá? ¿Qué significa Immanuel? Es uno de los nombres teofóricos, en este caso con Elohim, porque algunos terminan con Yahweh o su contracción Yah, como Eliyahu, Matillahu, Yesayahu, Isaías, Jeremías, esos son con Yah, con Yahweh. Pero los que es Samuel, Daniel, Joel, esos son teofóricos con Elohim, el Eloah, es como se le llamaba también a Dios en el Antiguo Testamento. Immanuel, estudia esa parte ahí.
¿Está viendo? Entonces, luego que él termina con eso, con el nacimiento, ve la visita de los magos, que la traducción puso magos, pero no eran magos, eran los sabios del Oriente. ¿Quién eran los sabios del Oriente? ¿De dónde venían esa gente? Ve la matanza de los niños. Y vuelve aquí. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, siempre está conectando. Miren aquí. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña. Todo, Mateo lo conecta para allá. Porque eso es lo que el judío conoce. Entonces él le habla en el lenguaje que ellos entiendan, para que puedan comprender. Le habla del antiguo pacto. Mira, aquí habla de Juan el Bautista y vuelve y le conecta. Voz que clama en el desierto, prepara el camino. Ve, eso es del antiguo pacto. Siempre está citando. Siempre. El Mateo, la tentación, míralo aquí. Y sus ángeles mandará acerca de ti. Está citando el Salmo 91. Mira aquí otra vez. Cuando Jesús inicia su ministerio, tierra de Zabulón y de Neftalí, está hablando del antiguo pacto, todo el cumplimiento, lo que él le está diciendo, todo lo que ustedes esperaban, él lo cumplió. Si ustedes quieren, lo aceptan, pero yo le estoy dando pruebas irrefutables de lo mismo que ustedes manejan, de que Jesús es el Salvador y Redentor. El sermón del monte, él es que registra exactamente todo. Que nosotros lo terminamos aquí, miren, en el 11. Nosotros terminamos ahí en el 11 y en el 12 porque entendemos que el sermón del monte nada más es el bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. ¿Por qué? Porque las divisiones nos condicionan. Pero el sermón del monte termina casi en el 8. Mira, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira. Ese sermón aproximadamente se cree que duró aproximadamente 4 a 6 horas. Jesús predicando. No fue de que un ratico. No, y nadie se dormía. Eso es ahora que a la media hora ya la gente está cabeceando en la iglesia. Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos. Todo eso es el sermón del monte, señores. Todo eso. Lo que pasa es que ya la división ustedes lo tienen condicionado. Bueno, está muriendo la vaquita sagrada. Jesús y la limona, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoro en el cielo, lámpara en el cuerpo, Dios y la riqueza, el afán y la ansiedad. Todo eso es el sermón. El juzgar a los demás, la oración, la regla de oro. ¿Ustedes creen que fue un ratico? Jesús sanó un leproso, ya ahí empieza en el 8 otro. Ve, cuando Jesús descendió del monte, ve que nosotros lo leemos, nosotros leemos, pero que nosotros leemos demasiado rápido la Biblia. Mira cómo dice el 8, mira. Cuando Jesús descendió del monte, ve, ¿dónde fue que descendió? Estoy hablando ya que tenemos ¿cuánto? 4 hojas que yo he pasado para adelante. Vino un leproso, ¿ve? Se postró ante él. La misma Biblia. Por eso es que yo hablo con pruebas, para que nadie me diga, maestro, estoy inventando. Ahora volvió, entrando a Capernaum, vino un centurión, ¿ve? Y por eso es que Jesús describe todo. Suegra de Pedro, los que querían seguir a Jesús. Mateo describe todo, perdón. Mi gente, vamos a dejarlo hasta aquí. Tenemos 1 hora y pico. Ya ustedes creen que van 5 minutos, pero va 1 hora lejos. Vamos a dejar a Mateo aquí, vamos a procesar a Mateo, porque si seguimos ahí, vamos el otro lunes, vamos a darle a Lucas y Marcos. Si nos da el chance, Juan. Y luego entramos entonces en las cartas. La carta de Pablo la vamos a hacer general. De todo modo, ustedes sigan desglosando, porque esa ficha técnica, más que para compartirla aquí, yo le hice una estructura que le da peso a lo que ustedes investiguen. Cuando usted habla de un descubrimiento arqueológico, de la palabra clave, mira, ahora con Mateo, cada vez que usted vaya a Mateo, usted va a decir, espérate, está hablando a los judíos, está presentándolo como el Mesías. Por eso es que Mateo hace esto, porque ya la mente le va cambiando. Pero aquí solo yo le doy orientaciones, pinceladas, y ustedes entonces allá profundizan, siguen escudriñando. Yo les voy a ir mandando algunos materiales, algunos libros que tengo acá sobre los evangelios para que ustedes profundicen. La Biblia es muy linda, muy bonita, solo hay que escudriñarla. Mi gente, vamos a dejarlo hasta acá. Dice aquí, estamos muy cómodos, por eso no nos dormimos. Y dice Emiliana, después de hacer esta ficha, mi fe va creciendo. Claro, eso es lo que uno busca. Vamos a ver qué le pareció la clase de hoy. 2 o 3 personas que puedan hablar. Si tienen preguntas, las voy a responder. Y si tienen algún aporte, también lo pueden hacer breve. Ustedes saben que me gusta interactuar con ustedes. Creo que el audio de internet se comportó bien, valió la pena, el micrófono, la cámara. Seguimos creciendo. Dudas o preguntas, tengo a Jorman Baez. Adelante, amado. Pregunta, aporte y luego Maciel. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. ¿Me escuchan bien?
Fuerte y claro. Amén. Amén. Yo quiero hacer un aporte brevemente.